Hola, ¿qué tal? Juan Miguel Álvarez, qué gusto que estés aquí en el Festival El Aleph, en TV UNAM. Me da muchísimo placer, honor poder conversar contigo en esta mañana. Te presento muy rápidamente. Juan Miguel Álvarez ganó el premio Anagrama de Crónica Sergio González Rodríguez con un libro que se llama La guerra que perdimos. Es el premio, si no me equivoco, del año pasado, el más reciente antes de este último. Y bueno, yo soy Emiliano Ruiz Parra, soy el titular de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de aquí de Cultura UNAM. Y bueno, Juan Miguel, bienvenido a México, bienvenido a la UNAM. Me gustaría empezar primero pidiéndote que tú te presentes, quién eres, qué has escrito, qué has hecho. Adelante. Emiliano, gracias por el saludo, por la invitación a esta entrevista, a este programa. Para mí realmente es maravilloso estar aquí en la UNAM y además de la manera en que me han invitado, me siento muy contento, muy honrado. Yo soy colombiano, 46 años, soy reportero y escribo crónicas digamos, de tamaño de revista o de tamaño de libro. Mi carrera ya lleva como escritor y como cronista unos 16, 17 años y estoy, digamos, ya con un récord que yo considero ya importante de libros publicados. Este libro es como el séptimo título. Es el único internacional, el único que circula desde España para todo el mundo hispano, pero pues tengo otros libros que son de tiraje colombiano y tengo unos pocos libros también que son solo de tirajes muy locales, como de ciudades y cosas así específicas. Y mi trabajo, la mayoría del enfoque de mi trabajo ha sido entender el conflicto armado colombiano, un poco también la violencia desatada por el crimen organizado, ligada sobre todo a la juventud. Y en los últimos años, del 2018 para acá, vengo trabajando fuertemente el tema del daño ambiental ligado a la producción económica, la relación que hay en Latinoamérica entre economía, crecimiento económico y daño ambiental. Estupendo. Oye, pues este es un libro tremendo, impresionante, sobre el conflicto armado en Colombia. Y te quisiera pedir, Juan Miguel, si pudiéramos empezar pensando en una audiencia mexicana que no está familiarizada de cerca con el conflicto colombiano, que es tremendamente largo. O sea, sí, leyendo tu libro uno se entera que las FARC surgieron, si no me equivoco, en 1964, es decir, van a ser 60 años de que surgió esta guerrilla, que quizá haya sido pues, la guerrilla más grande de América Latina, que no tomó el poder, ¿no? Pero que estuvo cerca. Brevemente, ya sé que es muy difícil, pero una síntesis de estos 60 años de conflicto armado en tu país. Claro. Pues la violencia en Colombia tiene origen incluso anterior, la violencia contemporánea, urbana, tiene un origen un poco anterior, es más o menos desde mediados de la década del 40. Ahí hay unas confrontaciones muy sangrientas entre los seguidores de los partidos políticos opuestos dominantes que hay en Colombia, que solo eran dos, el liberal y el conservador. Liberal vendría siendo como demócratas y conservador vendría siendo como republicanos, por decir algo. Y esta violencia se prolonga durante unos 20 años y empalma directamente con la violencia que ya se denomina, por tipificación de legislación internacional, conflicto armado interno. Esta violencia es entre el año 64 y el año 66 que tiene origen y surge un poco, las guerrillas colombianas tenían dos perfiles, unas guerrillas comunistas y unas guerrillas liberales. Esas dos guerrillas surgen de ese proceso de violencia previo, de ahí emergen, desde esos mediados de los 60 hasta comienzos de los 80, el conflicto armado colombiano tenía una escala muy menor, muy pequeña, había violencia,
pero digamos, muy localizada y con poca, digamos, con poco alcance en las ciudades, pero a finales de los 70 y comienzos de los 80 esta violencia empieza a incrementarse muchísimo, entra un actor nuevo, ya no es político, que es el narcotráfico, porque lo que era antes era solamente político, eran guerrillas contra fuerza pública. Comenzando los 80 el narcotráfico ya es muy fuerte, tiene dos carteles muy poderosos, tienen un montón de fuerza, un montón de armas y toman un papel ya preponderante en la violencia colombiana. Esta violencia de los carteles, digamos, se prolonga más o menos unos 15 años, pero en esos 15 años el conflicto armado interno va también por debajo creciendo, las guerrillas crecen y surge una fuerza irregular contrainsurgente llamada paramilitares, los paramilitares. Entonces en Colombia para finales de los 80, comienzos de los 90 tenemos las guerrillas, tenemos los paramilitares y tenemos las organizaciones de narcotráfico. Tenemos tres fuerzas bélicas con mucha capacidad de daño y esas tres fuerzas bélicas van haciendo un montón de violencia durante los años 90, que pudo haber sido la peor época de la violencia en Colombia, hasta más o menos el año 2004, cuando el gobierno de Uribe Vélez logra el primer proceso de paz con los paramilitares. Entonces los saca de juego, en su mayoría, hay un rezago que todavía está por ahí, pero en su mayoría sale y quedan solamente entonces guerrillas contra fuerza pública y también unas organizaciones de narcotráfico que cada vez se hacen más fuertes. Y vamos así toda la década del 2000 hasta el 2016, donde se firma el proceso de paz con las guerrillas de las FARC, que es una sola guerrilla, falta otra por desmovilizar, que es la del ELN, que también está en juego en este momento. Pero entonces para esta época, digamos, ya no tenemos guerrillas grandes, la guerrilla del ELN es grande, pero no tanto como era las FARC. El narcotráfico que hay hoy es importante, pero no hace tanto daño urbano como hicieron los carteles de Cali y de Medellín, el cartel del Norte del Valle. Y los paramilitares, que fue una organización enorme, tampoco ya tiene esa presencia que tenía en los años 90 y comenzando la década del 2000. Digamos, hay paramilitarismo, hay organizaciones, hacen mucho daño, pero nada comparable con lo que hicieron en la década del 90. Entonces, ha sido como un conflicto que ha tenido una violencia muy localizada, después una violencia masificada, después muy intensa en daño, y ahora, digamos, estamos en un proceso como de reacomodamiento. Dependerá mucho de las acciones que el gobierno tome ahora, que los gobiernos tomen ahora para tratar de reducir aún más lo que hay o dejar que crezca y pues volver a entrar en una nueva fase de otra violencia, ¿no? En ese punto estamos. Digamos, el panorama coyuntural, pero te quería preguntar, y ya entrando un poco a tu libro, Juan Miguel, tú dices hacia el principio que en parte reporteas o investigas estos temas queriendo comprender dos cosas. Dices, las fuerzas que hacen asesina a una persona en un país, y dos, cómo las víctimas, ¿no?, las personas que perdieron la dignidad pueden recuperar su vida. Te quería preguntar, ¿lograste comprender eso? Pues yo vengo escribiendo de esos dos temas desde hace rato. En este libro lo que hago es darle vida, darle aire, darle más aire a esas preguntas. Para la primera pregunta, que es ¿qué fuerzas externas o internas hacen que una persona del común termine convertida en un asesino salvaje, despiadado? Pues ahí tengo un libro que se llama Balas por encargo, Vida y muerte de los sicarios en Colombia, donde empecé a preguntarme eso de manera ya muy puntual, desde el punto de vista económico, político, histórico, pero también desde el punto de vista psicológico y también desde el punto de vista de la legislación, como del acto público que hay allí, del gobierno que hay allí. Claro, yo llego a unas respuestas, pero esas respuestas siguen siendo respuestas insatisfactorias, poco satisfactorias más bien, y siguen siendo respuestas que permiten más preguntas. Por eso dentro de mí sigue habitando esa pregunta. Creo que es una pregunta que no tiene solución, es una pregunta que pasa mucho por esos elementos o por esos rincones inextricables de la mente humana, pero de todos modos, como sociedad sí podemos hacer ciertos diagnósticos, más bien de carácter político, diría yo, que nos puedan permitir, digamos, entender algunas de las causas externas que hacen que una persona se convierta en un asesino despiadado. Las causas externas, las internas son imposibles, ni siquiera los tratados de psicología más importantes. Por ejemplo, hay un libro bellísimo que se llama Los ángeles que llevamos dentro,
que es de un psicólogo de estos contemporáneo súper exitoso, se pregunta por el origen del mal en el ser humano, el origen de la capacidad para ejercer daño, y entonces la conclusión a la que llega después de 2000 páginas es algo así como: los ángeles que llevamos dentro es, a pesar de que el hombre, el ser humano sea proclive a cometer el mal, si tiene una fuerza específica que lo presiona y que lo lleva hasta último momento en las condiciones adecuadas, puede llegar a ejercer el mal. A pesar de que exista eso, el ser humano también tiene dentro de sí un pequeño escudo psicológico que hace parte de su naturaleza, de su composición mental, que también lo puede detener. Los ángeles que llevamos dentro nos detienen, por eso no somos todos malos, sino que son como una pequeña parte de la sociedad. Entonces, claro, sobre eso hay respuestas, pero en términos políticos, pues yo sigo explorando como mi sociedad, mi mundo, lo que me rodea, como historia, como persona, como ciudadano, y ahí claramente las razones siguen siendo muy variadas, muy diversas, y tienen que ver con un montón de cuestiones que probablemente yo no termine de descifrar del todo, ¿no? Con respecto al tema de las personas que siguen tratando de recuperar lo que perdieron, como de recuperar un poco su moral, su dignidad, luego de que hayan sido victimizadas por estos procesos de violencia, pues ahí ya es un poco más sencillo entender que en estos procesos siempre hay una pérdida irreparable, a pesar de que la sociedad o el Estado incluso lleve a cabo por política pública el restablecimiento de derechos de las víctimas. De todos modos hay unas pérdidas que son irreparables, y lo que yo me he preocupado por entender, por preguntar, por ver, por atestiguar, ha sido la transformación mental de estas personas, o sea, el costo moral que les ha tocado pagar en esta victimización. La madre a la que le reclutan el niño de 12 años, 13 años, se lo recluta un grupo armado ilegal para volverlo un niño soldado. El niño cree que es un juego, no entiende muy bien las dimensiones de la guerra, se lo llevan, y al mes de estar reclutado por un grupo armado ilegal de tipo militar, el niño quiere irse para su casa, no lo dejan irse porque ya hace parte dentro del esquema. El niño intenta volarse, lo detiene y lo fusilan. O sea, a un niño de 13 años le aplican, digamos, la pena máxima, que el ajusticiamiento militar marxista-leninista. Eso no tiene ninguna explicación posible, eso no tiene ninguna justificación posible. Y una madre que se entera de esa historia 10 años después, por boca del victimario, por boca del excomandante guerrillero que cuenta eso, esa mujer queda devastada definitivamente para siempre en su vida, no va a haber nunca consuelo para ella. Y ese proceso de esos 10 años, desde el comienzo hasta que ella se entera, es solamente el comienzo de su calvario. Y eso, digamos, yo estar con una señora de esas, preguntarle, escucharla, estar con ella en su casa, verla, ver sus objetos, entender un poco toda esa historia personal que ella ha tratado de reconstruir a partir de esos objetos, de esos espacios, para poder tener algo de lo que era su hijo. Son cosas que para mí, digamos, son de un valor emocional fuertísimo, y que me permiten, digamos, llegar a ciertas respuestas. Pero para responderte entonces, después de todo este carretazo, no hay, digamos, una manera de concluir nada exacto en torno a estas preguntas. Son preguntas definitivamente abiertas, y lo que permiten estas preguntas es seguir investigando, seguir acercándose, seguir comprendiendo algunos matices que después van a arrojar otros matices más. Tu libro se llama La guerra que perdimos, ¿no? Y evidentemente estás hablando del conflicto armado, de esta complejidad tan enredada de tantos grupos. En esos 3 grupos que mencionaste faltaba también el Estado, ¿no? El ejército, que también una fuerza armada muy importante. Pero escribir, leyendo tu libro, siento que en mucho significa también darle sentido a este caos. Y lo que yo veo que también hay es una guerra de las palabras. Eso está muy presente en tu libro, ¿no? Se le llama vacuna a la extorsión, ¿no? Se le llama pesca milagrosa al secuestro masivo. Hay 4 capítulos, ¿no? Las trampas de la guerra, en donde tú te metes a pensar también sobre la guerra del lenguaje. Me gustaría preguntarte, ¿también perdimos la guerra de las palabras? Sí. Bueno, quiero hacer una pequeña claridad, ahora que mencionas lo de la fuerza pública, que yo no la mencioné en ese pequeño diagnóstico que dice el conflicto armado.
Pero claro, la fuerza pública, militares y policías tienen un récord de homicidios en Colombia, de homicidios en persona protegida, o sea, de civiles, que es vergonzoso como país. O sea, claramente la fuerza pública ha sido muy culpable de toda la violencia en Colombia también. Cierro ese paréntesis. Toda guerra, todo acto criminal y todo acto que sea condenable moralmente, o sea, no sea un crimen, pero que sea condenable moralmente, para poder presentárselo a la sociedad necesita ser matizado por el lenguaje. Esto no es una idea mía, esto lo tomé de George Orwell en un ensayo que se llama La política y la lengua inglesa. Y por eso se inventan, por eso el lenguaje tiene unas palabras con las cuales se intenta reducir el golpe moral de su significado. Estas palabras las llamamos eufemismos, y lo que hacen los eufemismos es tratar de disimular lo indefendible. La guerra en Colombia tiene una larguísima, larguísima historia de eufemismos usados probablemente desde mediados de los 40 para acá, de los años 40 del siglo XX para acá. Pero como el conflicto armado finalmente tiene un proceso muy fuerte en esos años 90 y en la década, comenzando la década del 2000, es cuando yo creo que se usaron la mayor cantidad de eufemismos absurdos por el gobierno y por los grupos armados ilegales. Y entonces esos eufemismos circularon en la sociedad colombiana de una manera muy libre, nadie se los cuestionaba. O sea, el ciudadano común no se los cuestionaba, la academia sí se los cuestionaba, digamos, no tenía mucha difusión. Había alguien quizás en algún momento que decía, ¿por qué le llamamos pesca milagrosa a un secuestro masivo? ¿Por qué permitimos hablar de pesca milagrosa? ¿Por qué el periodismo de televisión habla de pesca milagrosa y no de secuestro masivo? ¿No? ¿Por qué acepta el eufemismo para hablar de un crimen específico? ¿Por qué la gente que trabaja con las palabras, que trabaja con el lenguaje, que trabaja con la comunicación cotidiana, acepta los eufemismos porque los incorpora para sí? Eso difícilmente se lo cuestionaban en esos años la gente que trabajaba con el lenguaje. Y los medios de comunicación masivos, que era la televisión y la radio en ese momento, eran los primeros en hablar en términos eufemísticos de estos actos criminales de ambos bandos, tanto de la fuerza pública en cabeza del gobierno como de los guerrillas y de los paramilitares, ¿no? No les importaba, no se lo cuestionaban. Entonces, en ese tiempo yo considero que sí, que nosotros como país perdimos la guerra también en el momento en que cedimos la legitimidad del lenguaje, a los eufemismos. Yo creo que ahí como sociedad perdimos un montón, porque perdimos la manera de llamar por sus nombres reales a los hechos que al llamarlos de su nombre real expresaban toda la atrocidad. Con el eufemismo la atrocidad se disimulaba, entonces el mensaje llegaba más moderado y nosotros como sociedad pues lo aceptábamos. Ah, una pesca milagrosa, ah, bueno. Pero un secuestro masivo, se acaban de llevar 50 personas de un restaurante en una carretera en la vía entre Cali y Buenaventura, o se acaban de llevar 100 personas de una iglesia también al sur de Cali, y entonces era secuestro masivo, no era pesca milagrosa, pero pesca milagrosa era una cosa pues que nos atravesaba como sociedad. Y también el tema de que el gobierno empieza a hablar también ya no de conflicto armado interno, sino que empieza a hablar de amenaza terrorista. Entonces esa amenaza terrorista no era un eufemismo para reducir el impacto de la atrocidad, sino al contrario, para cambiar el impacto de la atrocidad para poder ejercer un marco legal distinto, o sea, una estrategia de guerra. O sea, el lenguaje como estrategia de guerra, ya no como estrategia, digamos, idiota, un poco inconsciente de los medios de comunicación, sino como estrategia de guerra pensada y establecida por el gobierno para poder tomar acciones de guerra distintas. O sea, el lenguaje ha sido básicamente una manera de justificar y de planear. Y esto en Colombia fue muy contundente en esos años que te digo. Ahora, hoy, también hay eufemismos, pero digamos la intensidad de la guerra ha cambiado y los eufemismos también han desaparecido, pero no tardarán en aparecer unos nuevos, cuando las acciones o la intensidad se eleven nuevamente.
pero tú dices, ¿no? Cuando estás hablando de las minas antipersonales, yo en este libro no hablaré de tecnicismos de impoluta moral. Me encantó esa frase, ¿no? Como que el eufemismo higieniza, limpia de toda la sangre que hay detrás de esas palabras. Claro. Es que cuando hablaban de mina quiebrapata, que es una expresión muy desagradable, pero es una expresión que guarda para sí, que expresa para sí toda la atrocidad. O sea, las minas que se entierran, que se siembran en los caminos para que cuando pase la tropa, la persona que la pisa queda destrozada, las piernas quedan mutiladas de una manera atroz, pues esa acción militar tenía un nombre que respondía a la consecuencia, mina quiebrapata, ¿cierto? Y como la guerra en Colombia fue siempre un asunto del campo, entonces se usaban las palabras del campo, quiebrapata, como si fuera una vaca, como si fuera un animal y no una persona, no quiebra piernas, sino quiebrapata. Entonces esa atrocidad me parecía exacta por lo que implica para la guerra, pero después, digamos, del Tratado de Roma, que es del año 2000 para acá, y después de que se han empezado a discutir un montón de cuestiones de humanizar la guerra, el derecho internacional humanitario, digamos, llevarlo hasta el máximo punto de cumplimiento y todo esto, pues entonces también han entrado a jugar los términos. Entonces ya no es mina quiebrapata, sino mina antipersona. Entonces, claro, la mina antipersona, el concepto es, pues sí, pues es más bonito. Digamos, es menos indigno, es menos lacerante, mina antipersona, es más exacto en los términos, digamos, sí, esto es una mina que va contra las personas, no siempre es letal, pero siempre es efectiva, porque detiene a la tropa, detiene el avance de la tropa. Entonces se empieza a usar ese nombre, mina antipersona o mina antipersonal, y desaparece la palabra mina quiebrapata, la expresión mina quiebrapata. Pero resulta que cuando yo estoy en el campo con la gente habla de mina quiebrapata, la gente no habla de mina antipersona o antipersonal. Eso es un tecnicismo urbano de academia, de periodismo, y resulta que las historias que yo escribo pues tratan de recuperar la esencia, digamos, más rural o más callejera o más urbana o más cotidiana. Es decir, la manera en que nos expresamos cotidianamente. Entonces llenar estas historias con los tecnicismos del lenguaje técnico de los documentos de las ONGs, de los tratados internacionales, de todo este montón de semántica, digamos, semicorporativa, como te digo ahí, de impoluta moral, pues eso es básicamente contaminar el sentido último de la historia, que es esencialmente el sufrimiento de la gente en sus territorios específicos. Y esto que dices, gente, ¿no? O sea, hemos hablado en abstracto, pero tu libro es un libro sobre historias concretas, sobre personas, sobre Nevardo, sobre Luis Carlos Velandia, sobre Cristina y su madre Paulina, esta historia brutal, desgarradora, conmovedora de esta enfermera que administra un hospital y que es mutilada y asesinada, ¿no? Su cuerpo ultrajado. En fin, hablar de una guerra es hablar como de algo demasiado grande, pero lo que necesita el cronista es llevarlo a historias individuales, ¿no? Eso te lo planteaste de manera, digamos, muy, muy clara, porque además tu libro está escrito a lo largo de varios años, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo llegaste a este tipo de historias y las conjuntaste para hacer este fresco de la guerra. Sí, pues mis libros anteriores han estado escritos o enfocados sobre los hechos que ocurren en lugares específicos. Entonces, es como si yo pusiera al lugar como protagonista de una historia. Eso significa que menciono a varias personas en varias actividades, con varios actos que tienen consecuencias, pero todo redunda en explicar la vida dentro de un territorio. Esa ha sido de mi escritura antes. Con este libro cambio completamente el enfoque. El enfoque ya no está en la historia de los territorios, sino que lo pongo en las historias de las personas. Entonces lo que me interesa es entender el comportamiento de las personas, las decisiones que toman, como te dije ahora, las fuerzas externas que hacen que una persona se mueva en una dirección o en otra. Entonces,
como mi trabajo anterior venía enfocado en territorios, yo ocasionalmente pensaba en una historia de una persona, la escribía o la investigaba, la tenía ahí, pero no la llevaba, no la incluía en nada, porque pues estaba escribiendo sobre territorios. Pasaba el tiempo, conocía a otra, pasaba el tiempo, conocía a otra, y en algún momento me di cuenta que ya tenía una buena colección de historias de vida que explicaban muy bien todo esto que te dije al comienzo, el alcance, el costo moral de lo que ha sido la guerra para la gente civil en el país. Entonces, cuando ya yo me di cuenta que tenía una especie de varias historias que le permitían a uno comprender desde diferentes maneras los alcances morales de la guerra en Colombia, entonces dije, aquí tengo un libro, porque ya tengo no solamente una historia que cuenta una manera, sino que tengo 11, que ya no es una manera, sino es el mismo fenómeno, pero visto de 11 maneras distintas. Tengo la historia desde el punto de vista de los indígenas, tengo la historia de la guerra desde el punto de vista de las comunidades negras del Pacífico, tengo la historia desde los líderes sociales campesinos, tengo la historia desde los profesores, desde el servicio médico, tengo la historia desde un militar que se niega a hacer la guerra de manera irregular como se lo estaba pidiendo sus militares. Tengo la historia de Belandia, que lo mencionaste, que es un niño que termina siendo reclutado, y bueno, o sea, desde el punto de vista también de los menores de edad. Así que ya tenía una completa gama de matices que cuando un lector pudiera leer este libro, se llevara una idea muy completa de lo que era la guerra en Colombia, no una idea parcial de una sola historia, sino ya con una variedad que le permitía entender a fondo esto que yo digo, el costo moral de la guerra en Colombia. Entonces ya cuando yo ya me di cuenta que tenía eso, organicé el libro. ¿Qué fue lo que hice? Darle un orden de secuencia, con cuál empiezo, con cuál avanzo, por qué tomo esas decisiones. Si pudieras, digamos, fijarte en el libro, en el índice, te vas a dar cuenta que la primera crónica es muy larga, pero la segunda es muy corta. La de la mitad, la número 5 o 6, la número 5 es muy larga también, pero la que le sigue es corta. Y la última, la 11, también es muy larga, pero la que la antecede es muy corta. Entonces hay como una cadencia en la lectura, elegir eso también es importante. Si meto las 3 más largas de entrada, pues ya la persona en la cuarta no quiere leer más porque ya leyó 200 páginas y las otras no. Entonces esa elección también tiene que ver con decisiones editoriales. Y lo que hice fue que complementé con estos 4 ensayos que me dijiste, Trampas de la Guerra, que señalaste allí, están intercalados para ayudarle a entender a lectores no colombianos o a lectores colombianos que no conocen también el conflicto armado de su país, darle a entender las categorías más importantes de análisis que quedan expresadas en estas crónicas, pero quizás por no conocer un poco de la historia, pues las pasan de largo. Entonces lo que yo hice fue como darle una ayuda adicional, comillas, pedagógica a los lectores no ilustrados en el conflicto armado colombiano con esos ensayos. Entonces tengo 11 crónicas, 4 ensayos repartidos para poder que un lector internacional o un lector colombiano muy desinformado entienda del todo. Y escrito el libro con belleza, porque aún las historias más duras, más trágicas, aún lo que es tan difícil de entender, para eso está la crónica, ¿no? Para escribirlo con sentido. Hablas de las nubes cremosas, de las montañas que se acuestan en una cordillera, es decir, no porque estemos hablando de hechos tan terribles, no podamos también usar el lenguaje para que, pues para darle sentido, inclusive para darle belleza a estos relatos. Claro, porque es que resulta que el periodismo informativo o el periodismo investigativo tiene un esquema de escritura muy abigarrado, muy escueto. Es una escritura, digamos, en la que importa el dato, pero no importa la figura, no importa el tono, sino que importa el dato. Y esta escritura, a mí me parece que ha sido un error que las reglas de esta escritura se trasladen o hayan sido trasladadas por la mayoría de la escuela del periodismo latinoamericano al periodismo narrativo, al periodismo literario. Es decir, es como quien dice en el periodismo literario, solo se permiten las mismas cosas que se permiten en el periodismo investigativo y en el periodismo informativo, pues por a fin de cuentas es periodismo, entonces las reglas son las mismas y yo estoy en contra de eso.
Yo no puedo estar más en contra de eso. Es decir, para mí el periodismo narrativo tiene unas reglas propias y una de esas reglas tiene que ver con la posibilidad de la metáfora, de usar la metáfora. Entonces, cuando yo digo las montañas, las últimas montañas de Colombia antes que se acuestan para darle paso a la infinita planicie de la Amazonía, si uno aplica el verbo acostarse, acostar a unas montañas, pues es una metáfora, porque las montañas finalmente no se acuestan, se acuesta un ser humano, un animal se echa, ¿no? El verbo acostarse es muy humano, solamente para seres humanos, porque toma la decisión moral de acostarse, ¿no? Para descansar. Pero usar ese verbo, acomodárselo a una montaña o a una cadena montañosa, es crear una metáfora, pero no es una metáfora que sea recargada, que sea exagerada, que sea excesivamente lírica, que sea, digamos, barroca, y entonces digan, no, este tipo escribe de manera muy barroca. No, no se trata ni siquiera de llegar a esos retorcimientos retóricos, sino simplemente de usar de una manera más creativa dos palabras para poder generar una imagen en el lector distinta a la del periodismo investigativo que diría las últimas o las primeras montañas del macizo colombiano al pie de la llanura de la Amazonía. Eso es lo que dirían, no dirían más, ¿cierto? Pero entonces no hay creatividad en la escritura, simplemente hay, digamos, un procedimiento mecánico. Yo lo que trato de hacer es escribir con creatividad para poder crear imágenes, para poder crear sentidos, emociones, y eso es finalmente la regla central del periodismo literario, escribir con suficiente plasticidad para que al lector se le generen emociones e imágenes en la cabeza, no solamente los datos. Si fuera solo por los datos, pues está el periodismo investigativo y el informativo. Necesitamos es emociones, y las emociones se crean es con el lenguaje. Muchas gracias, Juan Miguel. Quiero volver un poco a la coyuntura. Colombia ahora está gobernada por un presidente de izquierda, lo cual pareciera una paradoja, ¿no? O sea, después de tantas décadas de una guerrilla que se llamó a sí misma revolucionaria, marxista-leninista, y que, como tú documentas, cometió crímenes de guerra tremendos, ¿no? Reclutamiento de niños, secuestro extorsivo, narcotráfico, en fin, todas estas cosas. Ahora hay un presidente de izquierda en Colombia. Pareciera que Colombia era un país, digamos, conservador a la hora de elegir a sus presidentes, ¿no? Uribe 2 veces, Santos, y ahora hay un presidente como Gustavo Petro. Te quería preguntar, ¿terminó la guerra en Colombia? Y con Petro, ¿cuál es la perspectiva de la construcción de paz? Bueno, lo primero es que en Colombia no ha terminado la guerra, tenemos un montón de violencia, hay una guerrilla todavía ahí por desmovilizar, que es la del ELN, cuyo enfoque político es como entre maoísta y guevarista, una cosa ahí toda rara. A fin de cuentas también aplican mucho de socialismo revolucionario. Bueno, el caso es que esto está ahí. Y también hay organizaciones de narcotráfico muy fuertes, y también hay organizaciones paramilitares que tienen mezclas entre narcotráfico y también cierto ideario contrainsurgente, o sea, hay cosas como muy mezcladas. Lo de Gustavo Petro como presidente de Colombia y su pasado en la insurgencia de una guerrilla llamada el M-19, habla mucho de dos hechos. El primero, un proceso histórico al que Colombia se había demorado en entrar, precisamente por la influencia, por una influencia que tenía ejercida por dos presiones. De un lado, todo un enfoque militarista de los gobiernos colombianos, históricamente militarista, desde los años 70 para acá. Este enfoque muy patrocinado por Estados Unidos en sus diferentes gobiernos, no importa si son demócratas o republicanos. Pero por otro lado, el militarismo también ejercido por las guerrillas. O sea, la sociedad civil estaba metida en una presión terrible de dos maneras de pensar el mundo: la estatista, estatal, oficialista, digamos, régimen, y la contrarrégimen insurgente, revolucionaria, marxista-leninista, y la otra guevarista, maoísta, y estas dos fuerzas, en el fondo, solo militaristas, independientemente de derecha o de izquierda, pero solo militaristas. Eso en el país ha corrido, ha sembrado en el comportamiento
colectivo de una gran cantidad de la sociedad colombiana el militarismo. Tanto es que cuando Petro se hace presidente de Colombia, que viene pues, de un movimiento guerrillero hace 30 años, manda a sacar la espada de Bolívar de por allá de adentro del Palacio de Nariño, del Palacio de Gobierno, y la manda a poner en el frente de la ceremonia de su posesión. Para él eso era absolutamente simbólico de la libertad, de lo que hizo Simón Bolívar por liberar a Colombia, de los españoles y no sé qué, la guerra por la dignidad, por la independencia, la lucha por lo propio, ¿cierto? Pues tiene todo eso, pero en el fondo es un símbolo militar, en el fondo es una actitud militarista, en el fondo Petro al decir esto está diciendo yo soy militarista, yo soy de izquierda, voy por la paz total, pero mi mente, mi cerebro es militarista, no lo puedo evitar. Y quedó completamente desnudo ahí. Esto en Colombia no se ha leído tan así, algunas personas lo hemos dicho, algunas personas lo hemos compartido, pero no ha sido tan claro, la gente no entiende muy bien el concepto del militarismo. ¿Por qué me extiendo tanto en este punto para responderte lo otro? Que me parece que mientras Colombia no logre superar el militarismo como un hecho central de su conciencia colectiva, va a ser muy difícil el proyecto de paz total del gobierno Petro o del gobierno de quien sea, del que venga, porque tiene que ver con que nosotros como sociedad solo entendemos un relacionamiento violento como el único relacionamiento posible para cobrarnos, para desquitarnos o para reivindicarnos lo que nos hace falta como personas, como cuadra, como barrio, como país, como municipio. Entonces, si nosotros no desactivamos ese ideario militarista que tenemos, va a ser muy difícil que los proyectos políticos de los gobiernos de ahora y sucesivos logren realmente llegar a la paz. La sociedad colombiana en sí misma está completamente transversalizada por el militarismo, por la idea militar de la vida, cuando digo militar, la idea bélica de la vida, ¿no? Y mientras que eso no sea distinto, va a ser muy difícil todo lo otro. Yo esperaría, como colombiano, como ciudadano latinoamericano, que fuéramos capaces de, como sociedad, llevar adelante a Colombia a un lugar distinto. Dejar atrás tanta confrontación, dejar atrás el tema de las armas, desarmar el ejército, desaparecer el ejército, que la policía además de eso fuera cívica y no policía. La policía en Colombia está adscrita al Ministerio de Defensa, no al Ministerio de Gobierno, no es una fuerza civil, es una fuerza militar, es una fuerza armada militar, la policía. Entonces eso hace que nosotros como sociedad nos falte muchísimo todavía para que las decisiones políticas de gobierno realmente tengan calado en los proyectos de paz. Es lo que yo veo. Voy a aprovechar tu gran conocimiento de Colombia y que conoces también México, es un país al que has venido. Nosotros llevábamos 2 sexenios, digamos, militarizando, ¿no? El sexenio de Calderón y el sexenio de Peña Nieto, 2006 a 2012, 2012 a 2018, militarizando la seguridad pública con un altísimo costo en vidas, ¿no? Y el 18 de mayo de 2018, el candidato que todas las encuestas decían que iba a ganar la presidencia, se comprometió a un proceso de paz, ¿no? Lo hizo en una sede de la UNAM, en Tlatelolco, era Andrés Manuel López Obrador, y él dijo, sí, va a haber un proceso de paz, de reparación de las víctimas, de verdad. Y lo que ocurrió a los pocos meses después es que se decidió por todo lo contrario. Se decidió por llevar a la policía, que todavía era civil, a lo militar, a la Guardia Nacional, que es un organismo militar, con mandos militares, con métodos militares, y a darle al ejército espacios de poder muy importantes. Me llama la atención y te quería pedir un poco una reflexión también de lo que tú puedas ver sobre México, porque pareciera que tenemos, o que vamos unos años o bastantes años atrás de ustedes en el proceso, en ese sentido, de qué pudiéramos aprender de Colombia, ¿no? Por ejemplo, en el lenguaje, de repente todos estábamos hablando de palabras como encajuelado, ¿no? Enteipado, para hablar de personas asesinadas que eran pues metidas a un coche, ¿no? Es decir, esta misma perversión del lenguaje, este crecimiento de grupos militares o paramilitares del narcotráfico, ¿no? Y en donde ya era difícil a veces distinguir entre el Estado y el crimen organizado, ¿no? A veces
el jefe de la policía de tal lugar pues trabajaba para un grupo de narcotráfico. Lo que has podido leer, lo que has podido ver, captar en tus conversaciones sobre México, donde tenemos ya más de 100,000 personas desaparecidas, este drama tremendo de las madres buscando a sus hijos, ¿ves alguna similitud con Colombia? ¿Es un proceso muy distinto? ¿Podemos también aspirar a un proceso de paz? Bueno, ahí hay una diferencia que me parece importante señalar en los procesos de violencia de los dos países. Es que en Colombia usamos el término conflicto armado interno porque la categoría política del conflicto armado interno la da el protocolo 2 adscrito a los convenios de Ginebra, que es el reglamento que regula las guerras internas de unas fuerzas que se rebelan contra un Estado. Entonces, todo lo que sucede de esas fuerzas que se rebelan contra el Estado se llama conflicto armado interno, y entonces esto tiene una legislación específica, y esa legislación tiene un carácter político y un enfoque político que permite una solución política por legislación. Entonces, en un conflicto armado interno como el de Colombia, se permiten los procesos de paz con justicia transicional. La ley lo permite, la ley internacional lo permite hacer justicia transicional. Pero otra cosa son la violencia de crimen organizado. En este caso, México, la mayoría de su violencia es por causa del crimen organizado, donde grupos de narcotráfico muy armados, muy entrenados y muy salvajes, muy letales, ejercen unos grados de violencia muy fuertes sobre la ciudadanía y también sobre algunas instituciones, sobre algunas alcaldías de municipios apartados, algunos funcionarios públicos, sobre algunos incluso agentes de fuerza pública, pero en general la violencia de los grupos de narcotráfico de México va sobre la sociedad mexicana en general. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta violencia, que es de crimen organizado, no es susceptible de justicia transicional, porque no tiene un origen político, tiene un origen esencialmente de crimen organizado que tiene que ver con economía, tiene que ver con, digamos, como cierto búsqueda, digamos, del enriquecimiento y estas cosas. Y este tipo de violencia, entonces, digamos, no puede ser objeto de justicia transicional porque no tiene origen y fin político. No es un grupo que se rebela contra un Estado, sino es un grupo ejerciendo crimen organizado. ¿Qué pasa? Que si no puedes ejercer justicia transicional, va a ser muy difícil que pues, estos grupos se sometan a procesos de paz de manera concertada o acordada, porque la ley no les va a permitir, digamos, beneficiarlos con 8 años de cárcel solamente si entregan la mitad, si entregan el 90% de la fortuna. Si el gobierno llegara a tener alguna de estas ideas, sería muy factible, porque México está suscrito al Tratado de Roma, o sea, a la Corte Penal Internacional, que más adelante la Corte Penal Internacional diga, no, un momento, aquí hubo un montón de impunidad, el gobierno no hizo lo que tenía que hacer, el Estado no hizo lo que tenía que hacer, porque hay demasiada impunidad en estos crímenes. Entonces la Corte Penal Internacional podría intervenir diciendo, no, estos tipos no van a pasar por encima de todo esto, necesitan juicio. Entonces, lo que tiene que hacer México en ese sentido es entender muy bien el origen y el final, el origen y el principio de su violencia, y sobre ese origen y ese principio tratar de llegar a unos acuerdos políticos, a ver hasta dónde son capaces de estirar, digamos, de que la sociedad mexicana resista impunidad a cambio de paz. Hasta qué punto resiste impunidad a cambio de paz, pero entendiendo que no es posible justicia transicional, entendiendo que esto hace parte del crimen organizado y que lo que pasa con el crimen organizado y con el terrorismo en general es que necesitan ser sometidos a la justicia. Necesitan un sometimiento a la justicia o un acogimiento a la justicia. Son dos términos que son muy relacionados, tienen algunos matices distintos. En Colombia está pasando más o menos algo así. Por un lado van
los procesos, el intento de proceso de paz con justicia transicional para las guerrillas, y por otro lado van algunos intentos de negociación con el crimen organizado, que es por sometimiento a la justicia o acogimiento a la justicia, que no es por justicia transicional, va por la justicia regular. Entonces ahí debe haber como unos acuerdos de la sociedad mexicana, decir hasta dónde vamos a ser capaces de resistir impunidad para que desarmar a estas personas. Son procesos difíciles, porque necesita que el presidente, que el gobierno le hable a la ciudadanía y le diga, bueno, tenemos esta propuesta, ¿ustedes qué piensan? Si el gobierno pasa por encima de la ciudadanía y entonces impone una idea de negociación, la ciudadanía va a sentirse traicionada en la medida en que va a sentir impunidad. Va a sentir una impunidad a cambio de muy poco. Y esa deuda del Estado, del gobierno con la ciudadanía crece en resentimiento, y la ciudadanía más adelante va a ejercer violencia como una especie de acto reivindicativo. Así que es una situación bien difícil la que tiene México. Y bueno, no hemos hablado de que Estados Unidos ha sido un actor importante, ¿no? Tú dices, ¿cuántos de estos militares fueron entrenados en la Escuela de las Américas? Nosotros acá también tuvimos y tenemos a los Zetas, que todos ellos pasaron, o muchos de ellos pasaron por la Escuela de las Américas, una escuela de tortura, una escuela de asesinato, ¿no? De contrainsurgencia, que se vuelve en contra de la población, ¿no? Te quisiera, ya estamos a punto de cerrar, te quisiera pedir también una reflexión hacia los jóvenes cronistas, hacia los jóvenes periodistas. Pareciera que hay pocos espacios para escribir crónica, para publicar crónica en América Latina, ¿no? Que se han ido reduciendo, que la crónica es casi un género de libro, que no tenemos como muchas revistas, ni siquiera digitales donde publicarla, y sobre todo que es un género caro. O sea, hay que dedicarle tiempo, hay que viajar, hay que leer mucho, ¿no? O sea, una buena crónica requiere una profesionalización seria, pero ¿qué les dirías tú, que tienes un premio internacional, que tienes 17 años haciendo crónica, que tienes 7, 8 libros? ¿Qué les dirías a los jóvenes que quieren contar su país, su ciudad, su región continental a través del periodismo? Sí, pues lo primero es que, digamos, no persigan definitivamente y de primera, como primer objetivo, como primera meta, la publicación, verse publicados. Es básicamente el afán central de todas las personas que empiezan a escribir, que quieren escribir, y es, bueno, ¿cuándo me van a publicar? ¿Cuándo me van a publicar? ¿En dónde me van a publicar? ¿No? Quiero ver mi nombre en letras de molde firmando tal texto. Pero eso es muy tramposo, pero en la crónica, si es tramposo en la novela o en el cuento, en la crónica es aún más tramposo. Porque cuando uno escribe un cuento o una novela, la gente, el editor, o si es que en algún momento tienes editor, puede decirte, no, mira, la novela está bien, pero no nos sirve, no funciona, no te la podemos publicar, no sé qué. Y el novelista, pues se va a sentir, el pichón de novelista se va a sentir mal, pero lo va a aceptar. Dice, bueno, está bien, pues voy a seguir, voy a buscar otra parte, no sé qué. Pero cuando le niegan la publicación de una crónica, que tiene que ver con un acto que puede que esté ocurriendo, el pichón de cronista va a decir, no, pero ¿cómo no me la publicas? Es importante, hay que publicarla, mira lo que está sucediendo. O sea, no acepta razones literarias por encima de las razones periodísticas. Considera que las razones periodísticas son más fuertes que las literarias, entonces el texto merece ser publicado, así las razones literarias no sean suficientes. Y ese desencuentro dentro de un pichón de cronista, hombre o mujer, es muy fuerte. Considera que si estuvo investigando durante un mes o 2 meses un tema y finalmente escribió 5.000 palabras más o menos bien escritas, pues merece que se lo publiquen, pero no se lo van a publicar. ¿Por qué? Pues porque no nos interesa tu tema, pero ¿cómo nos va a interesar mi tema? ¿No? Entonces, lo primero que yo diría es, hay que alejar tanto como sea posible la necesidad de verse publicado de entrada. Yo lo que diría es, hay que tratar primero de trabajar en la voz, es decir, trabajar en las herramientas literarias, escribir con fuerza, con soltura, con dinámica. Eso se entrena, eso no es de buenas a primeras, no es que una persona tenga eso porque sí, porque hoy empezó a escribir, entonces tiene un montón de eso, no, eso se entrena muchísimo.
El solo hecho de escribir con palabras que no sean técnicas de documentos, lo que yo te decía ahora, el solo hecho de decir, de escribir que no voy a poner mina antipersonal, sino que voy a poner otra cosa, esa decisión, tomar esa decisión durante la escritura implica ya mucho conocimiento, mucha experiencia, estar muy convencido del tono de la escritura, de la voz interior, y eso solo requiere con el entrenamiento. Entonces tú puedes ser un gran investigador, puedes ser un gran periodista, seguramente eres un buen reportero, te comes la calle, te comes el campo, le llegas fácil a la gente, sacas las preguntas que necesitas, entiendes bien la investigación, sabes a dónde ir por un dato, sabes cómo cruzar fuentes, seguramente lo haces muy bien, es un gran periodista, pero no necesariamente eres un buen escritor. Entonces hay que entrenarse como escritor primero. Si quieres publicar crónicas, sentirte bien con eso, hay que entrenarse como escritor. Lo del periodismo se necesita, claramente, es base fundamental, pero ser escritor también se necesita. Entonces, mientras que si eres muy buen periodista, pero no eres buen escritor, pues hay que tratar de volverse buen escritor también, para tener las dos herramientas y ahí sí entonces intentar publicar, defender todo con mucha fuerza. Mientras tanto, hay que seguir trabajando. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Qué placer platicar contigo. No, gracias a vos, muy amable, muy entretenida y larga y exhaustiva. Tu conversación muy bien, muchas gracias, muy contento.